Un saludo amigos, qué bueno, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de FM Noticias, un segmento para platicar y conocer figuras de tanto la vida social y política de nuestro país. Y en esta oportunidad ya tenemos un invitado que seguramente usted va a reconocer bien y pronto, un salvadoreño que desde muy joven se fue a los Estados Unidos, un salvadoreño que trabajó arduamente en los Estados Unidos para regresar a su patria y contribuir, y ha contribuido mucho en el aspecto económico de nuestro país. Sin más, quiero presentarles y qué gusto poder conversar con él, con Joel Sánchez. Joel, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Francisco, por tenerme en tu programa. Sé que muchos te miran en todo el territorio nacional y obviamente pues fuera de nuestras fronteras patrias. Saludo también a todos los salvadoreños en este mes del amor y la amistad. Gracias por el espacio. Bueno, Joel, realmente un nombre muy conocido en los últimos días, pero conozcamos quién es Joel Sánchez un poco. Si bien es cierto, un salvadoreño que, como decía al inicio, ha trabajado mucho, arduamente en el extranjero. ¿Desde qué año se fue a los Estados Unidos? Sin duda una trayectoria que muchas veces cuando la miramos hacia atrás te das cuenta que el recorrido ha sido bastante largo. Abandonó el país en el año de 1988 durante la guerra civil que vivimos, ¿verdad? Una guerra muy cruenta, 12 años de zozobra e incertidumbre, y pues los jóvenes en realidad nos mirábamos muy ¿Cuántos años tenía, afectados. Tenía 19 años cuando dejé el país. ¿Y se fue mojado? Y me fuimos mojaditos, así como todo mundo o la mayoría de los salvadoreños lo hacíamos en aquel entonces, y que desafortunadamente a través de las décadas se sigue dando este fenómeno. ¿Cómo es el panorama a los 19 años, sin conocer a nadie, o conocer si conocía a alguien en los Estados Unidos? Como dicen buen salvadoreño, a probar suerte. Duro, porque la verdad que te la jugás en el camino, la verdad que tomás decisiones que muchas veces no tenés el grado de conciencia de la peligrosidad a la que te estás exponiendo, y pues cruzar 3 fronteras, como dice la canción de los Tigres del Norte, es difícil, es muy duro, y cruzar Guatemala y luego cruzar ese río, ¿verdad?, que divide también Tapachula. Entonces, la verdad que muy difícil. México mismo, a Dios gracias, pues pude hacerla, pude llegar a ese gran país del norte que la verdad que acoge mucho a los migrantes, hay muchas oportunidades, pero que es muy difícil llegar sin nada, buscar de la vida básicamente solo. ¿Trabajar de lo que fuera? Sí, trabajar de lo que sea, porque hay que comer, hay que pagar algún tipo de vivienda. Y pues en aquel entonces podemos imaginarnos con un salario mínimo de $3 con 35 centavos. Tiempos difíciles que, por eso te digo, cuando miramos hacia atrás, en realidad vemos que el camino ha sido bastante arduo. Llega a los 19 años, ¿y cuál es su primer trabajo? Cuando llego allá, entré en una fábrica de maderas, hacíamos cuadros para adornos de las paredes. Había que hacer los ensamblajes, la pintura, etcétera, etcétera. Así que ese fue mi primer trabajo en una fábrica. ¿Cómo cambia la cultura, obviamente, de no saber el idioma, llegar a conocer algo nuevo, sin familia? ¿Cómo es ese contraste? Porque si bien es cierto, hoy en día, no sé, tantos años después, tantas décadas después, lo podemos hablar, pero en ese momento era una situación difícil. Muy difícil, y te voy a contar algo muy particular que me sucedió. Como todo salvadoreño que nunca ha salido de las fronteras de nuestro país, obviamente es una experiencia totalmente única, porque es una sensación de que estás en un lugar donde sabes que hay un progreso, pero también te sentís perdido, te sentís totalmente solo, te sentís que no sabes exactamente qué dirección seguir, y pues obviamente el idioma es la barrera más grande que existe, pero también el sistema es muy diferente en los Estados Unidos, y enfrentarte a él a una edad muy temprana pues es bastante difícil. ¿Quién dejó atrás? ¿Padres, hermanos? Fíjate que tuve la suerte de que mi padre ya estaba ahí, tenía él como 3 años ya de vivir en Texas, y mi hermano mayor también. Recuerdo que antes de tomar la decisión de la partida, ellos me decían, mira, no te vengas, mejor prepárate, estudia en El Salvador. Yo estudiaba en la Universidad Nacional de Ingeniería Agronómica. Tiempos difíciles también. Tiempos muy difíciles, porque acordémonos que muchas de las facultades estaban en el exilio, y todos aquellos que tienen mi edad de esos años
se sabrán o se recordarán que así era, porque había un conflicto muy fuerte y pues la universidad, por su tendencia más de izquierda, estaba siempre acechada por las autoridades gubernamentales en ese entonces. Así que mi padre ya estaba allá, mi hermano ya estaba allá, de alguna manera pues sí sentí el apoyo de ellos cuando llegué, pero toda mi travesía hasta llegar a los Estados Unidos fue básicamente yo solo. Hoy, de hecho, lo que conocemos de Joel es el empresario, pero no ha sido fácil llegar a ese punto. Como te digo, cuando miro hacia atrás, que no me gusta mucho porque pues obviamente hay mucho más que hacer en el día a día y en el futuro, pero soy más un hombre del presente que del futuro o del pasado, pero sin duda, como bien dije, no ha sido nada fácil. El ser emprendedor es algo también que se crea, muchas veces se trae, y lanzarse contra el mundo para poder buscar el bienestar, no muchas veces, no solamente propio, pero también colectivo, muchas veces se torna muy difícil. Y pues hay vicisitudes, hay altas, hay bajas, y pues uno debe estar siempre fuerte para seguir. Ahora, ¿en qué momento Joel Sánchez dice, he alcanzado mi cúspide del éxito? ¿En qué momento? Yo creo que cuando se tiene la entereza de crecer, creo que no hay límite. Creo que muchas veces no llegas a eso. Siempre estás buscando y buscando. Mucha gente me decía, mira, ¿y por qué estás avanzando, verdad, en otro país? ¿Por qué no te quedas solo en Estados Unidos si es muy vasto? Pero pues bueno, o sea, el deseo uno de seguir creciendo, de seguir avanzando, no te hace pensar de que exista un límite. Más bien caminas de una manera sólida, porque las oportunidades se te van abriendo. Bien dice el dicho que andás caballo y te regalan la silla, así que así funciona. Pero no todos tienen la determinación de decir, voy a regresar a mi país para contribuir. Ahora, ¿en qué momento piensa Joel y dice, voy a regresar a El Salvador? Creo que cuando se tiene siempre ese amor a la patria y amor a tus semejantes, y amor a tu terruño, obviamente, a tu familia, etcétera, porque uno siempre deja aquí un tío, muchas veces a los papás, a los hermanos, etcétera, primos, siempre desea regresar. Por eso es que hay un sentimiento de nostalgia. Por eso es que hay muchas empresas que pueden explotar eso de manera material, enviando la semita, enviando el queso, el pollo, etcétera. Porque siempre en tu corazón está el regresar a tu patria, el tener ese momento, ¿verdad?, bonito de irte a las playas. Porque El Salvador es muy bello, la verdad. Pero que muchas veces no lo apreciamos cuando estamos aquí, pero cuando salimos y miramos otras tierras áridas, donde hay grandes nevadas, donde sufrís tempestades muy difíciles, extremas, como huracanes, etcétera, entonces te das cuenta que El Salvador es un buen lugar para poder vivir, y especialmente cuando ya vas muy bien y que tus años crecen, porque la vejez necesita vivir más tranquilo. Ahora, El Salvador se presta. Y del momento que usted dijo, bueno, voy a regresar a El Salvador y voy a involucrarme en la política, ¿así fue o una cosa llevó a la otra? Bueno, en realidad llegué a El Salvador ya de manera estable en el año 2012, estableciendo la empresa de servicios que ya tenía en El Salvador y en México. México lo abro en el 2011, El Salvador lo abro en el 2012, un año después. Y desde entonces tenemos operaciones continuas a través de la empresa de servicios en todo el país. Así que no es que llegué ayer, o sea, llegué hace más de 12 años. Y obviamente en el caminar social, empresarial, pues no falta que alguien te diga, mira, aquí necesitamos líderes, mira, hay elecciones, ¿por qué no te lanzas en una candidatura a diputación, a alcalde, a la presidencia de la República? Y pues te da siempre el deseo de ser parte de la historia de nuestro país, pero también de tomar esa decisión responsable de poder aportar en los cambios que el país requiere. Ahora, ¿por qué hacerlo por el Partido Arena? Esto es una pregunta muy importante que siempre me han hecho. Y así como te comento que llegué en un aspecto más
digamos, de manera empresarial, de manera social. Durante el caminar vas conociendo gente en las sociedades, vas conociendo empresarios, vas conociendo políticos mismos, religiosos, y en ese tipo de relaciones que uno construye están las invitaciones. Cuando la sociedad comienza a agruparse y a buscar la necesidad de encontrar líderes, comienzan las propuestas. Eso es básicamente como llega una candidatura mía, a través de una propuesta de la sociedad civil presentada a los partidos políticos como en sociedad su momento. Civil, como sociedad civil. Es correcto. Entonces no es que vine como correligionario del partido Arena como tal, es que llegué de la sociedad civil como una propuesta a los partidos políticos, que en este entonces Arena era la única opción porque los demás partidos ya tenían su candidato. Sí. Ahora, ahí comenzaron a escucharse nombres como, imagino, como Ronald Umaña o el mismo doctor Fortín en esa sociedad civil. Civil, sí, un grupo llamado la Resistencia Ciudadana. Sí, claro, ellos eran los líderes que básicamente coordinaban, organizaban la sociedad civil, el grupo de sociedad civil, porque tengo entendido que habían varios grupos. Lo que sucede es que yo, viviendo en los Estados Unidos, no podía participar de manera, digamos, continua en este tipo de reuniones. Sin embargo, cuando tuvimos la oportunidad en Estados Unidos de hacer la primera convención, ahí fue donde los conocí, ahí es donde los saludo y comenzamos a platicar sobre el tema de la candidatura, pero en general, en realidad, se buscaban los líderes. Ahora usted conocía obviamente la realidad del país y la posición que tenía el presidente Bukele, ¿no? Es correcto. Obviamente en cuanto a los puntos de aprobación, las encuestas, aunque muchos decían, no, las encuestas no sirven para nada, pero al final le dieron el gane. Aún así, viendo el panorama, ¿usted miraba una probabilidad o qué lo motivaba? Mira, en realidad hemos visto a través de muchos proyectos políticos en varios países que las encuestas también eran manipuladas, que las encuestas también eran manejadas a antojo. Y el caso de Guatemala es uno de los más grandes, donde el movimiento Semilla no tenía ninguna oportunidad. Entonces, en temas políticos, nadie puede entrar a la cancha ya perdiendo, nadie puede entrar derrotado. Yo le decía y ponía esta anécdota, ¿verdad? De esta manera, le decía, imagínate que un equipo, digamos, de la Liga Mayor de El Salvador va a jugar contra un equipo de España, el Barcelona, el Madrid. De antemano sabemos que los equipos son superiores, pero el que va a jugar de aquí local va a hacer su mayor esfuerzo. ¿Y qué puede tal? ocurrir el milagro. Sí, exactamente. Entonces es lo mismo, no puedes entrar en una contienda política derrotado, no puedes participar pensando que la encuesta ya te dio la espalda. Sí. Así es que creo que fue muy interesante, obviamente, la experiencia, y en este caso pues las encuestas sí pudieron tener, digamos, ese punto de atino en el término de las elecciones. A título personal, Joel, ¿cómo considera usted que se manejó su campaña? Cuando me preguntas de cómo se manejó, te voy a decir que básicamente la manejé yo en términos de financiamiento, en términos de decisiones muchas veces, vamos a decir, de logística, porque no políticas, porque las decisiones políticas obviamente siempre eran las que estaban enviándome, ¿verdad? Los grupos de sociedad civil, el partido mismo. Pero fue bastante complicada porque había muchas, digamos, muchas voces, exacto, muchas voces, muchas cabezas poniendo opiniones, pero no aportando mucho al desarrollo de las mismas. Siempre, obviamente, queda, y que me imagino que quedó ese mal sabor de boca, sobre todo después de lo que pasó en las elecciones, porque se dieron muchas situaciones en cuanto a la opinión de un Fortín Magaña, diciendo que, bueno, comenzando él se descaracteriza por eso, por lanzar improperios. ¿En qué momento se rompe esa relación? Creo que a mediados de campaña. O sea, no fue ni para terminar la campaña. Sí, fue una situación bastante difícil porque había complicaciones entre la sociedad civil y el partido mismo. ¿Qué sucede?
pues que uno pensaba que era dueño de la candidatura y el otro también, entonces había mucha inflexión, muchos roces, muchos choques. Y acordémonos que el problema en el caso de las sociedades civiles es que los grupos lo conforman diferentes corrientes ideológicas, entonces había gente derecha, gente del centro, gente de izquierda, entonces todo eso no aunaba, digamos, un aspecto positivo a la relación con el Partido Arena. Y el Partido Arena, por otro lado, pues reclamaba que una vez el candidato estuviera dentro de las filas del partido, pues obviamente se desligara a la sociedad civil. Exactamente, entonces era una situación bastante difícil y ahí es donde creo que comienza la ruptura dentro de lo que es las relaciones entre el partido, la sociedad civil y el candidato mismo. ¿Por qué el candidato mismo? Porque el hecho de tener tantas voces estirando de un lado a otro, pues me llevó muchas veces a tomar decisiones propias que fueran en beneficio al colectivo y no necesariamente en beneficio a la sociedad civil que me llevó a mí o al partido. Entonces, esa fue los inicios de la ruptura. Ahora, si bien es cierto, vimos obviamente todo ese punto y que también otro aspecto importante, que eso habló muy bien de Joel, el hecho que fue el único candidato que dijo: felicito al presidente de la República por su gane. Y eso también fue como el tiro de gracia, por así decirlo, a la opinión que tenían ellos en cuanto a esa alianza ya desquebrajada. Quiero decirte que cuando nosotros llevamos el recuento de los votos y comenzamos a mirar los números a través de lo que lanzaba el Tribunal Supremo Electoral, esperamos 3 días, porque yo no salgo en realidad de manera inmediata, yo salgo hasta el día miércoles, por la tarde, recuerdo yo, a obviamente aceptar mi derrota y a desearle el mejor augurio al presidente que los salvadoreños habían elegido, porque los números estaban ahí. En realidad, mi conferencia fue muy responsable en términos de esperar que hubiera un recuento que caminara en favor a los números más definidos. Lo hizo en ese entonces ya en la Unión Europea, lo había hecho los Estados Unidos, Japón, China, todos los países, los grandes líderes del mundo, la ONU misma, la OEA, ya lo había ratificado. Todo el mundo había aceptado. Entonces, creíamos que era contundente. Sin embargo, no estaban de acuerdo de que yo lo aceptara, porque ellos querían seguir armando algo que se llama show político, porque ese show político les permite obviamente mantenerse en boga, ¿verdad? Mantenerse a flote y no sentirse que totalmente habían sido ahora sí que aplastados, ¿verdad? Por la población misma que le dio todo el respaldo al presidente Bukele. Entonces creo que ahí también fue un punto muy de inflexión con ellos, porque no les pareció que saliera de manera responsable a felicitar al presidente. Bueno, y también ahí se deriva la posición del presidente del COENA, de Saad, el hecho de decir, lo sacamos del partido. Entonces, como usted lo menciona, en la política se sabe que se maneja esa estrategia, ¿no? Y me imagino que en algún momento hubo una buena relación con las figuras del partido. Claro, sí. Claro, cuando empezamos, pues todo es como una relación de novios, ¿verdad? Que te doy chocolates, que me das flores, que te doy un abrazo, etcétera, etcétera. Pero en el camino se van destapando las verdaderas intenciones, y ahí es donde comienza obviamente las discrepancias, los roces y las diferencias. Y pues yo te lo he dicho, soy una persona que me hice solo, soy muy pragmático, me considero alguien que va siempre por los resultados y no me gusta mucho prestarme a diferencias o a dimes y diretes. Entonces, la verdad que ignoraba muchas situaciones que se daban, por ejemplo, divisiones en el partido de que este grupo lo apoyo, este grupo no lo apoyo. No, yo consideraba que si todos estábamos metidos en un barco, todos teníamos que remar para el mismo lado y no estar haciendo las diferencias a través de segmentos, ¿verdad?, de interés. Y eso se vio mucho en la campaña, se vio mucho en el partido,
y no me presté a nada de eso. Y bueno, también recientemente, creo que fue la semana recién pasada, que el presidente del COENA salió en declaraciones diciendo que lo iba a demandar. Bueno, también creo que usted mencionó que él le había pedido que le pagara $2.500 porque no tenía que comer. Sí, es lamentable la situación, ¿verdad?, del presidente del partido, Carlos Saade, porque pues son momentos de desesperación. Sabemos que hay una crisis en el partido. Sabemos que hay una gran división, ¿verdad? Las bases, pues obviamente están exigiendo que sea transparente con los fondos públicos que se recibieron. La llamada deuda política, que tengo entendido ya se derogó el artículo 210, que permitía que los partidos políticos recibieran fondos del Estado. Qué bueno, digo, porque pues mi campaña la hicimos sin fondos del Estado, entonces sí se puede. Sí. Ahora, con una mayor unidad y con un mayor entereza y de verdad que con espíritu patriótico, creo que puede llevarse a cabo una muy buena campaña. Sin embargo, el caso de él es muy particular porque no es la primera vez que sale a tirar una cortina de humo cuando se le reclama algo. Cuando terminamos las elecciones, se le pidió que dejara el partido, la dirigencia del partido, porque los resultados electorales habían sido un fracaso. Yo creo que cualquier dirigente responsable lo hace. Es correcto, lo vemos en el fútbol, lo vemos en el boxeo. Cuando tus resultados son malos, tenés que abandonar el liderazgo. Y en esa ocasión, ¿qué hizo? Pues tirarme como chivo expiatorio para tirar su cortina de humo y decirle a las bases, aquí vamos a expulsar al candidato porque la culpa es de él, por eso perdimos las elecciones. Un año después, coincidentemente, casi un año que fueron las elecciones, ahora viene y tira otra cortina de humo porque sus bases le reclaman que dónde gastó el dinero, que no les dio nada para sus campañas y él ya recibió miles y miles de dólares. Entonces viene y dice que Joel hizo malversación de fondos y que no sé qué tantas cosas de lavado de dinero. O sea, a mí me parece, como bien te digo, o sea, un momento de desesperación. Ahora, quiero hacerle esta pregunta antes de irnos al corte. ¿Usted le firmó algún documento, Carlos? No, ninguno. Todo fue como caballeros, fue una plática. Acordémonos que algo muy importante que yo siempre voy a mencionar es que sin tener la experiencia política, pues jamás me imaginé en lo que me estaba metiendo en términos de esta situación de dime y del desgaste que se pueda tener. Entonces, nunca firmamos nada porque tampoco lo miré como un contrato político. Así que, no. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más de esta entrevista. Continuamos con la entrevista. Bueno, y antes de ir a la pausa hablábamos de esos $2.500 que usted le daba al presidente. Y como usted dice, o sea, de buena fe, como se dice en el albur salvadoreño, usted de buena fe le dio ese apoyo. Como te dije, en realidad llego a las filas del partido cuando estaba en su peor momento económico. No hay que olvidar que el partido tenía un proceso penal abierto por precisamente peculado, mal manejo, corrupción, etcétera, y eso lo llevó a que el Estado básicamente interviniera sus cuentas, le quitara todos sus bienes, las sedes todas departamentales las cerraron, las confiscaron, las que obviamente eran dueños de ellos, los vehículos, las sillas, todo en realidad pelados, como decimos en buen salvadoreño, no tenían nada. Entonces yo lo sabía y él pues decía no tener ningún sueldo. Entonces, obviamente, en una campaña política hay que moverse, ¿verdad? Hay que ir a todo el territorio, a caminar. Él se movía en su vehículo personal y pues tenía sus gastos, sus necesidades. Se aboca a mi persona y me dice, ¿verdad?, que él requiere un apoyo. Y nosotros de manera, como te digo, vamos, honesta, se la damos, sin pensar que hoy en día es un mal agradecido. O sea, es una persona que te tira a diestra y siniestra por defender una posición como es la presidencia del COENA porque esperas más deuda política. O sea, yo creo que no se vale que en un momento les hayas ayudado tanto en la parte profesional, política, social, pues, también económica y personal. ¿Qué opina usted de esa conferencia de prensa que dio?
Me parece lo más absurdo y más tonto que ha hecho. No sé quiénes serán sus asesores, pero tengo entendido que alguien le hizo el escrito, el discurso. Una costarricense, dijo Marcela, que era. Porque, bueno, hay que hablar con esos costarricenses, me imagino ellos, ¿verdad? El partido, o Carlos en su efecto, porque en realidad lo ponen en una postura muy mala y muy difícil. Si te das cuenta y revisas la conferencia de prensa, todo lo lee. No es algo que en realidad él tiene, ¿verdad?, de su conocimiento, sino que está leyendo un guión. Y el guión está tan, pero tan denigrante que se lanza contra mi persona de manera directa y dice, Joel, y me menciona y dice que va a acusarme ante la fiscalía, va a poner una denuncia sobre lavado de dinero y activos, que me parece totalmente absurdo, desfasado, fuera de contexto. No sé en qué momento se les ocurre pensar una estupidez de esas, porque pues eso es lo que es. Pero bien, hay que esperar el momento, no adelantarnos. Y de ahí se lanza obviamente contra una persona más que debe tener mucho cuidado, porque cuando uno lanza este tipo de acusaciones y sos el presidente de un partido político, en realidad te estás apuñalando solo. Porque imagínate, vamos a ponerlo de manera hipotética, en contexto, que fuera cierto lo que él dice, que claro que no es, y no en automático el partido es cancelado. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que un partido permitió que un candidato corriera sabiendo que estaba haciendo un ilícito? Y de inmediato esto se extiende y obviamente va a salpicar a todas aquellas candidaturas a las que yo ayudé. O sea, si te miras dentro de ese panorama planteado, te vas a dar cuenta que sí, o sea, por eso digo que hay que de verdad que ponerle atención a los asesores, porque sea quienes sean, nacionales o extranjeros, se equivocaron, y se equivocaron bastante feo, a menos que la intención sea terminar de sepultar el partido. Si esa es la intención, pues van por buen camino. Ahora, todo esto viene a raíz del tema de la deuda política, ¿no? Obviamente la Asamblea lo deroga el artículo de la Constitución. Francisco Lira vota en contra. Marcela vota que sí, que está a favor. Entonces ahí viene esa situación. Él es expuesto también de cierta manera en redes sociales y alguien dice, mira, aquí anda el presidente del COENA gastándose la deuda política. De ahí, pero ¿por qué atacarlo a usted directamente? Es que es lo que te digo, o sea, los asesores siempre, me imagino, porque la vez pasada hicieron lo mismo, buscan un chivo expiatorio, y en este caso ya es la segunda vez que me ubican, ¿verdad?, en esa posición. Acordémonos que cuando perdimos las elecciones, pues lo mismo, que vamos a expulsarlo, que porque hizo declaraciones infundadas en contra del partido, cosa que no era cierto. Esa no era causal para que a mí me amenazaran de expulsarme del partido. Y ojo, no tuvieron el gusto de expulsarme. Yo renuncié porque entendí que era nada bueno para mí el que yo continuara, ¿verdad?, dentro de las filas del partido, y obviamente llevando esa relación con personas tan nefastas. Ahora, la situación con Marcela es un poco delicada también. Bastante. Porque si bien es cierto, ahí hay otras situaciones, a diferencia de las que han pasado con usted, han habido maltrato, según lo dice la diputada Marcela, es una situación de que también él se expone en esa conferencia de prensa. Sí, como te digo, y te repito, ahí es una muy mala asesoría por parte de sus asesores, valga la redundancia. El hecho de que los contextos expresados en esa conferencia de prensa no nomás van en detrimento de las personas a las que tratan de ellos de opacar y de ensuciar su imagen y prestigio, pero también van de manera directa en contra de los intereses del partido mismo y de Carlos Saades en lo particular. ¿Considera usted que tiene que renunciar, Carlos? Claro, debió haber renunciado hace un año. Eso lo dije yo en conferencias de prensa cuando terminamos la campaña. Debe renunciar, pero debe hacerlo de manera inmediata. ¿Considera usted, aunque ella no lo ve así, que Marcela podría ser una candidata? No sé cómo está hoy por hoy la situación del apoyo. Sí, no lo sé. O sea, creo que sería muy aventurado de mi parte meterme dentro de lo que son aspectos específicos del partido, tomando en cuenta que ya no pertenece. ¿Dejó amigos usted en el COENA? Ah, sí, mira, muchos amigos. Bueno, el COENA no.
El COENA no, porque casi que es un club. Ellos son un grupo, ¿sí? Pero obviamente dentro de las filas del partido, sí, muchos candidatos que son muy, muy buenas personas. ¿Cuál es el futuro del COENA o del partido en sí? Debe de verdad renovarse, pero una renovación seria, no esta payasada de renovación que sacan, y etcétera, etcétera. No, deben de hacerlo algo serio, cambiar totalmente las cúpulas, la dirigencia, y ahora sí, darle la oportunidad a aquellos ciudadanos buenos que puedan obviamente aportar en beneficio no nomás del partido, pero también para la ciudadanía. Ahora, no sé si usted hacer un poco de historia de cómo ha venido cambiando el COENA de presidencia, ¿no? Desde el momento que creo que Marcela fue un momento parte de ese COENA, donde todavía tenían la sede aquí por el Café de Don Pedro, donde ellos dijeron, bueno, en ese momento vamos a renunciar y vamos a comenzar el proceso de elegir a una nueva, a un nuevo presidente y también a una nueva dirigencia de Arena. No vemos eso ahora. Sí, como te digo, o sea, el partido está en una situación bastante confusa, yo creo que convulsionando en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque sus bases tienen razón. Ellos tienen que preguntarle a Carlos, que es el presidente del partido, qué hizo con los fondos. Pero no nomás, y ojo con esto, no nomás es derecho de aquellos correligionarios del partido, también de nosotros los ciudadanos, porque no olvidemos que ese dinero que se daba como deuda política es parte de nuestros impuestos. Ahora, yo entiendo que la deuda política, y así en teoría se maneja en los partidos, como Joel Sánchez, digamos, sacó 1,000 votos. De esos 1,000 votos tiene 4 y algo de dólar por cada voto, ¿no? En el caso de la presidencial son $6.05. $6.05. Sí. Esos, digamos, por decirle, esos 100,000 votos, el partido se los tenía que haber dado a usted. 177,888 votos saqué. ¿Y le dieron algo de eso? Nada, cero. O sea, mira, mirando un poquito hacia la historia del partido Arena, y vamos a meternos dentro de lo que es Arena, que es lo que yo conozco, al parecer ha sido una manera de operar a través de los años, y que el partido siempre ha buscado personajes que puedan tener, digamos, una solvencia económica. Por eso siempre se ha visto también el partido Arena como un partido de élite, porque siempre se buscaban, ¿verdad?, ese tipo de perfiles, etcétera, para que pudieran obviamente costear muchos de los gastos que se llevan dentro de la campaña presidencial, y el partido se encargaba de aportar fondos para las demás candidaturas, llámese alcaldes, diputados, etcétera. Esa ha sido como la manera de hacerlo siempre. Y cuando las elecciones terminaban, pues obviamente los dirigentes, en este caso los del COENA, se quedaban precisamente con los dividendos que generaban las candidaturas. Esa era la ganancia. Ahora, sí, es correcto, pero cuando miramos atrás no había problema ni conflicto. ¿Por qué crees que no había problema ni conflicto? Porque las elecciones se ganaban. Entonces, obviamente, si este presidente, caso de Cristiani, ganó, Flores ganó, Calderón Sol ganó, pues todo no había problema. No se destapaba esa cloaca. Pero en este caso, en las últimas elecciones que vimos, cuando compite Carlos Calleja, ahora que compito yo, se ha visto eso, pues que lo que ha pasado es que consiguen perfiles como los nuestros, invertimos, y a la hora de reclamar la deuda política, pues son las diligencias las que se quedan con la deuda. Mira qué bonito. Y esa es la situación que hoy tiene entredicho, ¿no? ¿Y cómo son las cosas? Pues porque si bien es cierto, él ha tratado la manera de, bueno, no sé si va a ser efectiva la demanda, ¿verdad? Porque como usted dice, si así lo hace, creo que se le va a revertir. Claro, pues hay que esperar, porque obviamente no podemos ir a defendernos si no existe ninguna acusación. Lo ha hecho de manera pública, obviamente, en todos los medios nacionales. Entonces, hay que esperar. Sin embargo, creo que es muy importante entender que aquí hay dos problemas. Uno, que ataca directamente mi imagen, ¿verdad? Que ataca mi integridad. Y número dos, ataca a mis empresas. Y él, la verdad, no tiene ningún conocimiento ni tanto de mis finanzas personales
ni mucho menos de mis finanzas empresariales. Entonces creemos que ahí pues es una difamación muy grande. Creo que debió haberlo pensado 2 veces, porque pues obviamente no podemos permitir que esté él difamando el honor de nuestras empresas y el mío mismo, solamente porque se le antoja o porque tiene un problema dentro de las filas de su partido. ¿Usted ya lo conocía anteriormente o lo conoció durante la campaña? No, lo conocí cuando empezamos, ¿verdad?, a caminar en el partido, porque obviamente tenía que hablar con el presidente del COEN. ¿Qué experiencia le da a Joel Sánchez esa situación? En lo personal, creo que no es los amigos o las personas que uno desea conocer, porque miramos mucha hipocresía, mucha rabia. O sea, son personajes que cuando se frustran vociferan, escupen veneno, como bien se dice. Entonces no se tocan el corazón para dañar a las personas, y es que creo que es de las personas que nunca querés conocer. Y algo que hay que admirar de parte de Joel es que, bueno, usted nunca se ha mostrado en las diferentes entrevistas que se le han hecho, nunca se ha visto como que se desborda, ¿no? O llega a ese punto de inflexión que lo vemos con este tipo de personas. Claro. Ahorita que me preguntas eso, me recuerdo en una entrevista donde yo dije una mala palabra y que hice una expresión y que se armó un meme. Sí, sí. Bueno, te voy a contar. Es una anécdota. Me decían ellos, mira, es que te ves muy formal, muy estadista, tenés que ser más calle, más gente. Entonces fue una estrategia. Porque, bueno, no es que yo diga, mira, yo soy, verdad, muy correcto y que no me gusta, digamos, el día a día de la gente y todo. No tengo ningún problema. Pero en realidad mi estilo de trabajo me permite, digamos, o no me permite estar mucho con lo que le decimos el lenguaje muy coloquial de la calle. Entonces me dijeron, mira, es que tenés que decir aunque sea alguna mala palabra o algo. Y de ahí se derivó dentro de lo que es el meme, ¿verdad? Pero fue algo planeado, algo que se me pidió que hiciera. Y pues tratamos de hacer lo mejor posible. No, las campañas políticas son muy simpáticas, porque muchas de las cosas que suceden atrás de bambalinas no es la realidad, sino que es muchas cosas que son para atraer el voto. ¿Cómo ve su relación actualmente con el Partido Nuevas Ideas, con el mismo presidente? Mira, yo no tengo ninguna relación con ningún partido político a este punto, incluyendo Arena. O sea, me dediqué, como dije, cuando hice mi último convocatoria a los medios y me despedí de mi campaña, pasé la página. No tengo ninguna intención política de correr en ninguna campaña, de tener ninguna afiliación. Así que actualmente me he dedicado a mis negocios. Acordémonos que he pasado 1 año y medio fuera del país. Me pasé 1 año y medio en El Salvador, que si lo miro desde la perspectiva positiva, pues ha sido muy bueno. Yo tengo arraigo aquí, yo tengo mi residencia, yo tengo mi empresa. Entonces no me sentía como que no estuviera en casa. Además es mi país. Entonces he tenido que regresar a retomar todo en Estados Unidos, en México, apoyar también los negocios de mi hijo. Entonces, pues, ¿qué te digo? O sea, no estoy hoy por hoy involucrado en ningún proyecto político. Ni lo va a pretender. Ni lo pretendo. ¿Ha recibido algún tipo de invitación? No, ninguna. No. Ninguna. Al contrario, más bien muchas invitaciones a ser parte de las cámaras de comercio nacionales, internacionales, proyectos empresariales. Eso sí he tenido muchas invitaciones y en eso es lo que estamos trabajando. ¿Por qué no se volvería a involucrar en la política? ¿Por esta experiencia? Porque creo que ya es algo que miré, probé y creo que hoy por hoy no es para mí. Ahora, si bien es cierto también, hay varias situaciones que se van dando en el país. Uno, el derivado a lo que sucedió con la deuda política, el mensaje, ¿no?, que se va para los diferentes partidos, bueno, el FMLN, incluido, partidos pequeños como el PDC, como el PCN, bueno, GAN incluso. ¿Cuál va a ser el rumbo de estos partidos en adelante? Me imagino que cada quien ha de tener su propio, pues, resoluciones, ¿verdad? Y pues la gente, me imagino que es diferente en cada uno de los institutos políticos. Desconozco, te soy honesto, qué esté sucediendo en ellos y pues
lo único consejo es a la ciudadanía, es que a la hora de tomar decisiones, de emitir tu voto, pues lo hagas de verdad que con conciencia social, siempre buscando el bienestar común. Porque de eso se trata, que cuando uno elige un gobernante, llámese alcalde, llámese diputado o presidente de la República, uno debe buscar siempre el personaje que pueda cumplir esos ese bienestar de manera común para toda la ciudadanía. Ahora, si bien es cierto, una pregunta que creo que también ha dado mucho que ver el tema de la minería. ¿Qué opina usted de la minería? Un tema muy interesante, un tema muy polémico, de mucho debate. Creo que es el tema que ahorita está de moda aquí en El Salvador. No he oído que se haya empezado ningún proyecto minero. Sé que la ley se derogó allá en el 2017, que se ha reinstalado. Me imagino que debe de haber algún proyecto que esté pues ya encaminado a estudios, porque hay que entender que pues la minería lleva bastantes conflictos, ¿verdad? Y bastantes riesgos, pero hasta ahí, o sea, en realidad que yo sepa que haya empezado un proyecto minero, no lo creo hasta ahora. Solo sé que la ley se reinstaló y que estamos a la espera de la presentación de algún proyecto, y ahí me imagino que en ese contexto se debe preguntar a la ciudadanía cuál es el beneficio o en otro contexto cuál es el riesgo que la ciudadanía corre a través de la instalación. ¿Qué considera que cómo va el rumbo del país en la materia económica? Porque si bien es cierto, el tema de seguridad fue una situación que el presidente Bukele, digamos, en los primeros 5 años, si queremos decir de esa manera, o creo que los primeros 3 años, y lo que va de este nuevo periodo, ha venido combatiendo. Y creo que una situación que como salvadoreños se ha superado, ¿no? Siendo hoy por hoy uno de los países que el tema de seguridad ya como de cierta manera lo ha superado, pero viene el tema económico. Recuerdo que tuve una entrevista con Fernando del Rincón con CNN y platicamos precisamente esos dos temas, fueron los temas más importantes. Y coincidíamos en lo que tú dices, ¿verdad, Francisco? Que el tema de la seguridad es un tema dado, o sea, ya está controlado, todos tenemos la conciencia de que ya no vivimos la misma zozobra de antes, etcétera. Pero también ahora lo importante es el tema económico, ¿verdad? Reactivar verdaderamente todos aquellos pilares que permitan que los salvadoreños tengamos una fuente de ingresos digna y segura, y crear obviamente la expansión del desarrollo del país. Y cuando hablo de la expansión del desarrollo del país, esto tiene que ver tanto con la educación, la salud, el beneficio social, la agricultura, etcétera. Y creo que ahí es donde hemos oído ya bastantes proyectos que se están desarrollando. Yo siempre lo dije, reactivar el país que ha sido abandonado en realidad por décadas, porque si hacemos un estudio más serio, nos damos cuenta que décadas y décadas y décadas de un país saqueado en diferentes niveles, en diferentes aspectos, y reconstruirlo y llevarlo al nivel que se sueña como beneficio para todos los salvadoreños no es tarea fácil. Pero creo se miran avances, se miran aspectos muy importantes, y cabe mencionar la semana pasada, el día miércoles, si no me equivoco, estuvo aquí uno de los hombres más importantes y más ricos de Latinoamérica, llamado Carlos Slim. Y ese marca un punto de mucha importancia, y creo que hay que poner atención. ¿Por qué el hombre más rico del mundo llegó a El Salvador? ¿Por qué no había llegado, digamos, en años anteriores? Sé que estuvo aquí cuando creo que el periodo de Mauricio Funes, pero nunca se dieron mayores desarrollos. En este caso, Slim está muy activo, él forma parte de la comitiva que negocia también los tratados de libre comercio entre México y Estados Unidos. Tuve la oportunidad de verlo y saludarlo en Washington, D.C. Y anda muy activo. Entonces, verlo en el país para mí no nomás fue una alegría, pero también un punto de esperanza, sabiendo cómo desarrolla sus negocios. Creo que ese es un punto importante, porque si bien es cierto, la semana recién pasada se dio esa reunión de empresarios, creo que alrededor de 300 empresarios. Muy interesante. Y acordémonos, cuando miramos aspectos positivos, pues hay que aplaudirlos. No podemos estar en contra del desarrollo de nuestro país. Y en ese sentido creemos que hay que apoyar todos aquellos proyectos
que vengan en beneficio de la población. ¿Qué es lo que necesitamos los salvadoreños? Necesitamos trabajos, pero trabajos dignos, trabajos donde podamos ganar lo suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas, nuestra alimentación, la educación, nuestras vestimentas, el día a día, ¿verdad? La gasolina misma. Entonces, creo que hay todavía mucho que hacer, pero creo que los pasos se van dando y esperemos que se vayan consolidando. La situación de los salvadoreños en los Estados Unidos, ¿cómo la ve? Bueno, hay que ver de qué salvadoreños hablamos, ¿verdad? Porque hay que entender que la comunidad salvadoreña somos más de 3 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de salvadoreños irregulares, pues estamos hablando, no sé, a veces se habla de 300,000, digamos que fueran 500,000. Entonces, si 2 millones y fracción, pues estamos sin ningún problema en términos migratorios. Ahora, en términos obviamente de un crecimiento económico, creo que hay muchos salvadoreños exitosos. Yo precisamente he conocido varios allá en Washington, D.C., a quienes les envío un gran saludo a mis hermanos de Washington. Gente muy exitosa, gente que muchas veces no los vemos en la tele, pero los encontramos ahí. En la campaña también conocí gente con grandes proyectos ecológicos en California, el Valle de California. Entonces, nada, creo que hay muchos salvadoreños muy interesantes que deben venir al país a invertir. Y eso me llama la atención porque dice, ¿qué tipo de salvadoreño, de qué tipo de salvadoreño estamos hablando? Sí. Porque yo entiendo que cuando usted llega de manera irregular a los Estados Unidos, tiene cierto periodo para ¿cómo se dice? Legalizar su situación en los Estados Unidos. Pero ¿qué parece? Y espero que sea un número muy poco de salvadoreños que hayan cometido algún tipo de delito, si bien es cierto, porque el presidente Trump lo decía, voy a ir detrás de las personas que hayan cometido delito. Ahora, si bien es cierto, se maneja cierta publicidad hoy por hoy que van a ser redadas y que van a venir cantidad de aviones con indocumentados. ¿Es así? Creo que la situación se agravó mucho en el contexto de que la administración Biden abrió las fronteras. Extendió muchísimos programas para venezolanos que permitían básicamente ingresar a los Estados Unidos sin mayor control, inclusive les daba ayuda monetaria, los instalaba en hoteles, cosas que nunca vimos. Te voy a contar una pequeña anécdota de un trabajador que yo tengo, que el otro día me dijo: don Joel, no es justo que nosotros tenemos más de 10 años trabajando en este país, pagando impuestos, y no hemos podido arreglar nuestro estatus migratorio, pero llegan personajes de otro país, la administración Biden no abre ningún proyecto de amnistía para los que ya vivimos, que ya tenemos hijos, que ya pagamos impuestos, que ya trabajamos, que somos parte integral de la economía, pero sí recibe a estos nuevos, les da papeles, les da dinero para que comiencen a buscar su movimiento, y aparte los instala en hotel. Mire qué bonito. Entonces había mucho indignado dentro de los hispanos mismos, pero decímelo, pongámoslo en un contexto de justicia. ¿No tenía razón esta persona? Claro. La tenía razón. Ahora, crearon conflictos sociales dentro de nuestras mismas comunidades. ¿Cómo ve usted el cierre de USAID, por ejemplo? ¿Un cierre de qué? Del USAID. Es que no han cerrado por lo menos las actividades o el apoyo económico. No lo han cerrado. Lo que se ha hecho, se ha reestructurado. ¿Qué es lo que sucede? Llega Elon Musk y él básicamente abre una nueva secretaría que es de eficiencia gubernamental. Acordémonos que Elon Musk es uno de los hombres más brillantes en temas de tecnología. Entonces, que han creado obviamente programas que permiten escanear de manera inmediata el funcionamiento de cada uno de las secretarías que funcionan en los Estados Unidos, llámese educación, salud, administración de medicamentos, inclusive las agencias federales. Entonces, el OMS lo que ha sido encomendado es que cada una de las instituciones sean eficientes, y dentro de ello comenzaron a auditar programas de asistencia social a nivel global, como lo es USAID. ¿Y qué es lo que encuentran? Encuentran que hay básicamente una malversación de fondos o fondos destinados a llevar programas básicamente mercenarios para muchos gobiernos del mundo y entidades de asistencia social como son las ONG
en muchas partes del mundo. Yo hablo de manera general, sí, de manera global. ¿Qué es lo que hizo el presidente Trump? Le cierra la llave de manera inmediata a el flujo de esa ayuda económica. Exacto, porque ese es dinero de nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos, y lo reestructura, y hoy por hoy tengo entendido que esa actividad se la encomendó al secretario de Estado. Al secretario de Estado, Marco Rubio, y él tiene los fondos. O sea, Marco Rubio está manejando los fondos, ahora sí, los está utilizando obviamente bajo lo que es el contexto de los intereses de la administración. Ahora, Trump. también aquí en el país, varios medios que se dicen medios independientes, y lo digo entre comillas, porque al final no lo son, recibían dinero de USAID. Muchos en el mundo, muchos. El Salvador no es la excepción. Todo mundo recibía, y es obvio que la administración Biden permitía cuál fuera el desarrollo de esos fondos. Porque ahí hay que ver que había mucha responsabilidad, sí, mucha responsabilidad de cómo se manejaban los fondos. Y voy a decirte algo. Cuando yo estaba en campaña, yo puse una protesta. Debe de andar un video por ahí donde me hicieron una entrevista y yo me quejaba precisamente de los fondos de USAID, porque en campaña el actual embajador de Estados Unidos comenzó a inaugurar escuelas y hacía proyectitos que entregaban. Entonces yo protesté porque dije, vaya, tenemos bloqueado, digamos, los fondos de deuda pública o deuda política, en este caso al partido. Por otro lado, no tenemos donantes porque pues ellos tenían obviamente reservas para apoyar en la parte política. Preferían no involucrarse en lo político, cosa que estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, decía yo, pues a mí me toca aportar fondos, pero no voy a competir tampoco con USAID. Claro. Entonces sí estoy de acuerdo que esos fondos eran mal utilizados en muchas ocasiones, porque a mí también me afectaron en mi campaña. Y ahora veo que pues hay una reestructuración y ojalá que los fondos lleguen a donde tienen que llegar en la necesidad que tiene que llegar. Para ir cerrando, Joel, y de verdad gracias por esta plática. Después de toda esta situación, y vamos al punto del partido Arena, ¿usted estaría de acuerdo que desapareciera Arena? Mira, yo estaría de acuerdo que desapareciera el COENA, la dirigencia como tal, ¿verdad? Porque acordémonos que la pluralidad política en un país es importante para la democracia. No, yo no tengo nada en contra de Arena como institución, pero sí no estoy de acuerdo que los actuales dirigentes del COENA continúen manipulando, manejando a su antojo un partido que probablemente tiene muchos correligionarios que desean que su partido siga vivo. Si tuviera enfrente al presidente del COENA, ¿qué le dijera? Que renuncie. Gracias. Muchas gracias, Joel, por el tiempo. De verdad, una buena plática y esperamos que no sea la primera. Muchas gracias. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a conocer más, conozca más de esta entrevista. Adelante.